Mi nombre es Carlos Mendoza. Tengo 32 años. Y durante toda mi vida he cargado con una advertencia que mi padre me hizo cuando era apenas un niño. Una advertencia que sonaba tan absurda, tan fuera de lugar, que durante años la tomé como una excentricidad más de un hombre supersticioso. Pero esa madrugada del 3 de noviembre, cuando desobedecí sus palabras por primera vez, comprendí que hay advertencias que nacen del terror más profundo, del tipo de experiencias que marcan a una persona para siempre. Crecí en Guadalajara, en una casa modesta pero llena de amor. Mi padre, don Roberto Mendoza, era un hombre de pocas palabras pero de presencia imponente. Trabajaba como camionero, recorriendo las carreteras de México llevando mercancía de un estado a otro. Era un hombre curtido por el sol y el asfalto, con manos ásperas y una mirada que siempre parecía estar viendo algo más allá del horizonte. Mi madre solía decir que papá había visto demasiado en esas carreteras solitarias, que las noches en la cabina de su camión lo habían cambiado. Yo tendría unos 7 años cuando mi padre me sentó en la mesa de la cocina, con esa seriedad que raramente mostraba. Recuerdo que era una tarde de domingo. El sol entraba por la ventana iluminando las partículas de polvo que flotaban en el aire. Mi madre estaba en misa, así que estábamos solos. «Mijo», me dijo con voz grave, sus ojos clavados en los míos con una intensidad que me asustó. «Hay algo muy importante que necesito decirte. Algo que debes prometerme nunca, pero nunca, vas a olvidar». Asentí, nervioso, sin entender por qué de repente el ambiente se había vuelto tan denso. «Si alguna vez, por cualquier razón, te encuentras manejando cerca de Tepic, especialmente de noche», hizo una pausa, como si las siguientes palabras le costaran trabajo salir de su garganta. «Nunca, bajo ninguna circunstancia, enciendas la radio. ¿Me entiendes? Nunca enciendas la radio cerca de Tepic». Me quedé mirándolo confundido. De todas las cosas que esperaba que me dijera, eso era lo último. ¿No encender la radio? Sonaba ridículo. «Papá, ¿por qué?», pregunté con la inocencia de un niño que aún no comprende que hay cosas en este mundo que es mejor no cuestionar. Su rostro se endureció aún más, y por un momento, juró que vi miedo en sus ojos. Un miedo real, profundo, del tipo que te eriza la piel. «No me preguntes por qué, Carlos. Solo prométeme que nunca lo harás. Prométemelo por tu madre, por mí, por tu vida». Le prometí. ¿Qué más podía hacer un niño de 7 años ante la mirada aterrada de su padre? Pero no entendí. No durante años. Conforme crecí, esa advertencia se convirtió en una anécdota familiar. Cuando llegaba a la adolescencia, solía burlarme de ella con mis amigos. «Mi papá es tan supersticioso que no me deja encender la radio cerca de Tepic», les decía entre risas. Ellos se reían también, imaginando a mi padre como un viejo loco con creencias absurdas. Pero cada vez que hacía esa broma, cada vez que me burlaba de sus palabras, notaba cómo mi padre me miraba desde la distancia. No con enojo, sino con una tristeza profunda, como si supiera que algún día yo entendería, y ese día no sería agradable. Mi padre murió cuando yo tenía 23 años. Un infarto fulminante mientras conducía su camión por la autopista. Afortunadamente no iba a gran velocidad y logró orillarse antes de que su corazón se detuviera para siempre. Encontraron el camión estacionado en el acotamiento, y a mi padre recostado en el asiento, con una expresión de paz que contrastaba con la vida de estrés que había llevado. En su funeral, mientras veía su ataúd descender a la tierra, recordé esa advertencia. «Nunca enciendas la radio cerca de Tepic». Me pareció tan absurdo estar pensando en eso en ese momento, pero no podía sacarlo de mi cabeza. Quise preguntarle por qué, quise entender, pero ya era tarde. Se había llevado ese secreto a la tumba. Los años pasaron. Me gradué de la universidad, conseguí un trabajo como representante de ventas para una empresa farmacéutica. Me casé con Andrea, una mujer hermosa de ojos color miel que conocí en una boda. La vida seguía su curso normal, y esa advertencia de mi padre se fue diluyendo en el fondo de mi memoria, como un sueño medio olvidado, hasta aquella noche de noviembre. La empresa me había asignado una ruta nueva. Tenía que viajar de Guadalajara a Mazatlán para cerrar unos contratos importantes. Normalmente hubiera volado, pero los vuelos estaban llenos por ser puente festivo, así que decidí manejar. No era la primera vez que hacía un viaje largo por carretera, y francamente, me agradaba la idea.
Unas horas a solas con buena música, viendo el paisaje pasar. Sonaba casi terapéutico. Salí de Guadalajara alrededor de las 5 de la tarde. El plan era llegar a Mazatlán cerca de la medianoche, dormir en el hotel y estar fresco para la reunión de la mañana siguiente. Andrea me preparó café en un termo y algunos sándwiches para el camino. Me despedí de ella con un beso, prometiéndole que manejaría con cuidado y le llamaría al llegar. Las primeras horas del viaje fueron exactamente como las había imaginado. El atardecer pintó el cielo de naranjas y rosas mientras dejaba atrás la ciudad. Puse mi playlist favorita y me relajé en el asiento, dejando que la carretera me llevara. El tráfico era ligero, y pronto me encontré en esa zona de confort donde el cuerpo maneja casi en piloto automático, mientras la mente divaga. Fue alrededor de las 9 de la noche cuando vi el letrero, Tepic, 40 kilómetros. Sentí un escalofrío inexplicable recorrer mi espalda. El nombre de esa ciudad, que había estado archivado en algún rincón de mi cerebro durante años, de repente cobró una presencia abrumadora. La voz de mi padre resonó en mi cabeza, tan clara como si estuviera sentado a mi lado. Nunca enciendas la radio cerca de Tepic. Me reí nerviosamente. Era ridículo. ¿Qué podía pasar por encender una radio? Probablemente mi padre había tenido alguna experiencia mala por esa zona, tal vez un accidente o un susto, y en su mente supersticiosa, lo había asociado con la radio. Nada más. Pero a pesar de mi racionalización, apagué el estéreo del coche. El silencio que siguió fue ensordecedor. Solo el ronroneo del motor y el susurro de las llantas sobre el asfalto. Nunca me había dado cuenta de lo ruidoso que puede ser el silencio hasta ese momento. Cada pequeño crujido del coche, cada suspiro que salía de mis labios, parecía amplificado en la oscuridad de la cabina. Esto es una tontería, me dije en voz alta, solo para romper el silencio. No puede pasar nada por encender la radio. Papá estaba loco. Pero no la encendí. Pasé Tepic cerca de las 10 de la noche. Era una ciudad iluminada a lo lejos, con sus luces titilando como estrellas terrestres. Mantuve la radio apagada, sintiéndome simultáneamente ridículo y aliviado. Ya está, pensé. Ya pasé Tepic sin encender la radio. ¿Ves, papá? No pasó nada. Seguí manejando en silencio durante otros 30 minutos. La carretera se volvió más solitaria, más oscura. Los árboles a los lados formaban siluetas amenazantes contra el cielo nocturno. La luna estaba oculta tras las nubes, y solo las luces de mi coche iluminaban el camino. Fue entonces cuando la ansiedad comenzó a crecer en mi pecho. No había visto otro coche en kilómetros. La carretera parecía haberse transformado en un túnel interminable de oscuridad. El silencio en la cabina se volvió opresivo, casi físico, como si pudiera tocarlo. Solo enciende la radio, me dije. Ya estás lejos de Tepic, ya pasaste la zona. Solo pon algo de música y relájate. Extendí la mano hacia el botón del estéreo, pero me detuve a centímetros de tocarlo. Las palabras de mi padre volvieron a resonar. Nunca enciendas la radio cerca de Tepic. ¿Qué tan cerca es cerca?, me pregunté. 10 kilómetros. ¿50? ¿100? No sabía la respuesta. Mi padre nunca había especificado. Decidí esperar un poco más, solo para estar seguro, pero el silencio era insoportable. Comencé a escuchar cosas que probablemente siempre habían estado ahí, pero que nunca había notado. Un chirrido metálico que venía de alguna parte del motor, un silbido suave que parecía provenir de las ventanas, mi propia respiración, cada vez más agitada. Fue entonces cuando lo escuché. Al principio pensé que era mi imaginación, un producto de la ansiedad y el silencio, pero no, ahí estaba, un sonido tenue, casi imperceptible, como si alguien estuviera tarareando una melodía muy lejos. Fruncí el ceño y presté atención. El sonido se volvió un poco más claro. Era definitivamente una canción, o al menos algo parecido a una canción. Una melodía triste, melancólica, que parecía flotar en el aire como niebla. Es el viento, me dije. Solo es el viento pasando por alguna rendija del coche. Pero sabía que no era el viento. El tarareo se volvió más fuerte, más definido. Ahora podía distinguir que era una voz de mujer, suave pero penetrante, cantando algo que no podía entender del todo. Las palabras eran difusas,
como si vinieran de muy lejos o de debajo del agua. Miré alrededor de la cabina, buscando la fuente del sonido. ¿Había dejado el celular encendido con algo reproduciéndose? No, estaba en modo silencio en el portavasos. ¿El estéreo estaba encendido sin que me diera cuenta? No, la pantalla estaba completamente apagada. Entonces, ¿de dónde venía esa voz? El canto se hizo más claro, y fue en ese momento, con un escalofrío que me atravesó de pies a cabeza, cuando reconocí la melodía. Era mi canción de cuna, la canción que mi madre me cantaba cuando era niño, esa melodía simple y dulce que me arrullaba hasta el sueño. Duérmete, mi niño, duérmete, mi sol, duérmete, pedazo de mi corazón. Pero no era la voz de mi madre. Esta voz era diferente, era antigua, cargada de un dolor tan profundo que podía sentirlo en el pecho. Era hermosa y aterradora al mismo tiempo, como el canto de una sirena atrayendo marineros a su muerte. No, susurré, sintiendo cómo el pánico comenzaba a apoderarse de mí. No, no, no. Aceleré sin darme cuenta, como si pudiera huir del sonido. El velocímetro subió de 100 a 120, a 140 kilómetros por hora, pero el canto me siguió, haciéndose cada vez más fuerte, más claro, más presente. Duérmete, mi niño, duérmete, mi sol. Las manos me temblaban sobre el volante. El sudor comenzó a correr por mi frente. Sabía que esto no era normal, que lo que estaba experimentando no tenía ninguna explicación racional. Pero ahí estaba, real como el asfalto bajo mis llantas. Entonces, sin poder controlarme, sin poder detener mi mano, vi cómo mis propios dedos se movían hacia el botón del estéreo. ¡No!, grité, pero mi cuerpo no me obedecía. Presioné el botón. La radio cobró vida con un estallido de estática que me hizo saltar en el asiento. El sonido era ensordecedor, como si 1000 voces gritaran al mismo tiempo. Intenté apagarlo, desesperadamente presionando botones, pero no respondía. Y entonces, de entre toda esa estática caótica, comenzó a emerger una voz. Carlitos, mi nombre. Alguien estaba diciendo mi nombre en la radio. Carlitos, mi niño. La sangre se heló en mis venas. Era la misma voz que había estado cantando, pero ahora hablaba directamente, clara como el agua. ¿Quién eres?, logré articular, aunque sabía que era una locura hablarle a la radio. «Ay, mi niño», respondió la voz, cargada de una tristeza infinita. «¿Ya no reconoces a tu madre?» «Mi madre está viva», dije con voz temblorosa. «Mi madre está en Guadalajara. Tú no eres mi madre». Una risa suave, melancólica, salió de las bocinas. «Todos somos madres, Carlitos. Todas las que hemos perdido a nuestros hijos. Todas las que lloramos por ellos en las noches. ¿No has oído hablar de mí? ¿Tu padre nunca te contó sobre la Llorona?» La Llorona. El nombre cayó sobre mí como un balde de agua helada. Por supuesto que conocía la leyenda. Todos en México conocen la historia de la Llorona, la mujer que ahogó a sus hijos y ahora vaga eternamente llorando por ellos, arrastrando a otros niños al río para reemplazar a los que perdió. «No es real», murmuré. «Eres solo una leyenda. No puedes ser real». «¿No soy real?». La voz sonaba ahora más cerca, como si quien hablara estuviera justo detrás de mí. «Entonces, ¿por qué tu padre te advirtió? ¿Por qué te dijo que nunca encendieras la radio cerca de Tepic?». Mi mente trabajaba a toda velocidad, tratando de encontrar una explicación lógica. Tenía que haber una. Tal vez estaba dormido. Tal vez me había quedado dormido al volante y esto era un sueño. O quizás alguien había hackeado la frecuencia de la radio. Algún bromista enfermo que se divertía asustando a conductores solitarios. Pero en el fondo, en esa parte primitiva del cerebro que reconoce el peligro real, sabía que nada de eso era verdad. «Tu padre me conoció», continuó la voz. «Hace muchos años, cuando era joven como tú. Él también encendió la radio en este mismo tramo de carretera. También escuchó mi canto». «¿Qué le hiciste?», pregunté, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. «Nada», respondió con suavidad. Le di una opción, la misma opción que te voy a dar a ti ahora. El coche comenzó a temblar. Al principio pensé que era mi imaginación, pero no. El volante vibraba bajo mis manos. Todo el vehículo se sacudía como si estuviera pasando por un camino de terracería.
aunque la carretera frente a mí estaba perfectamente pavimentada. «Detén el coche, Carlitos», ordenó la voz. «No», respondí, apretando el volante con más fuerza. «Detén el coche o lo haré por ti». Y como para demostrar que hablaba en serio, el motor comenzó a fallar. El coche dio unas sacudidas y empezó a perder velocidad a pesar de que mi pie seguía presionando el acelerador. «No, no, no», grité, bombeando el acelerador desesperadamente. Pero fue inútil. El motor se apagó completamente y el coche se detuvo en medio de la carretera oscura. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso la estática de la radio había desaparecido. Solo podía escuchar mi respiración agitada y el martilleo de mi corazón. Intenté arrancar el motor. Giré la llave 1, 2, 3 veces. Nada. El coche estaba completamente muerto. Fue entonces cuando vi el movimiento por el espejo retrovisor. Había algo en la carretera detrás de mí, una figura oscura que se movía de una manera extraña, como si flotara más que caminara. Estaba demasiado oscuro para ver detalles, pero la silueta era inconfundible. Era una mujer con un vestido largo que se arrastraba por el suelo. Se acercaba lentamente a mi coche. Entré en pánico total. Volví a intentar arrancar el motor, golpeando el tablero, gritando de frustración y miedo. Nada funcionaba. La figura estaba cada vez más cerca. Ahora podía verla mejor en el espejo. Era alta, muy alta, y su cabello largo y negro caía sobre sus hombros como una cascada de tinta. Su vestido blanco brillaba tenuemente en la oscuridad. ¡Ay, mis hijos! Escuché su voz, pero ahora no venía de la radio. Venía de afuera, del aire mismo. ¡Ay, mis hijos! Era el llanto legendario de la Llorona. Bloqueé las puertas del coche con manos temblorosas, aunque en el fondo sabía que eso no iba a detenerla. Si esta cosa podía apagar mi coche en medio de la carretera, unos simples seguros no iban a mantenerla afuera. Estaba ahora a solo unos metros del coche. Podía ver más detalles. Su piel era pálida, casi translúcida. Sus manos eran largas y huesudas. Y su rostro, Dios, su rostro, no era el rostro de una mujer. Era una calavera cubierta por una fina capa de piel estirada. Sus ojos eran cuencas vacías que brillaban con una luz verdosa. Su boca estaba abierta en un grito eterno de agonía. Llegó hasta mi ventana y se inclinó, acercando ese rostro horrible al cristal. «Carlitos», susurró, y su aliento empañó el vidrio. «Sal del coche». «Vete», grité. «Déjame en paz». Ella ladeó la cabeza, estudiándome como un depredador estudia a su presa. «Tu padre fue más valiente», dijo. Cuando lo encontré, salió del coche y me enfrentó. «¿Qué le hiciste?», pregunté de nuevo con lágrimas corriendo por mis mejillas. «Le ofrecí un trato», respondió. «Le dije que podía tomar su alma esa noche, o podía dejarlo ir si prometía advertir a su hijo. Si hacía que su hijo nunca encendiera la radio cerca de Tepic, nunca vendría por él». Mi mente procesaba la información lentamente, como si estuviera moviéndose a través de melaza. «Pero yo encendí la radio», susurré. «Sí», confirmó ella. «Y ahora tu padre ha roto su promesa. Ahora debo cobrar su deuda». «Él está muerto», dije. «Ya no puedes hacerle nada». Una risa escalofriante salió de esa boca cadavérica. «¿Crees que la muerte es el final, niño? Tu padre está en un lugar donde aún puedo alcanzarlo. Y si tomo tu alma esta noche, también lo arrastraré a él al río conmigo, donde lloraremos juntos por toda la eternidad». El horror de sus palabras me golpeó como un puñetazo. Mi padre había pasado toda su vida cargando con esa advertencia, con ese miedo, solo para protegerme. Y yo, con mi arrogancia, con mi incredulidad, había destruido todo con solo presionar un botón. «Por favor», supliqué, «no te lleves a mi padre. Llévame a mí si quieres, pero déjalo en paz». Ella se acercó aún más al vidrio, hasta que su nariz casi lo tocaba. «¿Estás dispuesto a ocupar su lugar? ¿A venir conmigo voluntariamente?» No lo pensé. No podía dejar que mi padre sufriera por mi error. «Sí», dije con voz firme a pesar del terror que sentía. «Sí, iré contigo. Solo déjalo en paz». Ella se quedó quieta durante un momento que pareció eterno. Luego, lentamente, comenzó a alejarse de la ventana. «Entonces sal», ordenó. «Ven conmigo al río». Puse mi mano en la manija de la puerta listo para cumplir mi promesa, pero justo antes de abrir,
Escuché otra voz. Era la voz de mi padre. No lo hagas, mijo. Miré alrededor frenéticamente buscando la fuente de la voz. «Papá», grité. «¿Dónde estás?» «Estoy aquí», respondió, y su voz parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. «No salgas del coche. No le creas». La Llorona se volvió hacia donde yo miraba, y por primera vez vi algo parecido a la sorpresa en su rostro monstruoso. «Tú», siseó, «no puedes estar aquí. No tienes poder en este lugar». «Tengo el poder del amor de un padre», respondió la voz de mi papá, «y eso es más fuerte que cualquier maldición». La figura de mi padre comenzó a materializarse frente al coche. Era translúcido, como hecho de niebla y luz de luna, pero era él. Su rostro amable, sus manos ásperas, su mirada protectora. «Carlitos», me dijo, mirándome directamente, «te dije que nunca encendieras la radio cerca de Tepic, pero también te enseñé otra cosa, ¿lo recuerdas?» Busqué en mi memoria, tratando de recordar a través del pánico. «Me enseñaste», comencé, y entonces lo recordé. «Me enseñaste que hay cosas más importantes que el miedo. Me enseñaste que el amor es más fuerte que cualquier cosa». Él sonrió. Ese sonrío suave que recordaba de mi infancia. «Exacto, mijo. El amor es más fuerte. Y mi amor por ti, mi promesa de protegerte, no termina con la muerte». La Llorona comenzó a gritar, un sonido horrible que hizo temblar el coche. «No puedes interferir», chilló. «Rompiste tu promesa, me perteneces». «Rompí mi promesa», admitió mi padre, «pero lo hice por amor. Y ese amor me da el derecho de proteger a mi hijo una última vez». Él extendió sus manos hacia la Llorona, y de sus palmas brotó una luz dorada y cálida. La luz golpeó a la criatura, haciéndola retroceder con un grito de agonía. «Vete», ordenó mi padre. «Vuelve al río de donde saliste. No tienes poder sobre mi hijo». La Llorona se retorció bajo la luz, su forma comenzando a deshacerse como humo en el viento. «Esto no termina aquí», amenazó. «Volveré. Siempre vuelvo». «Quizás», dijo mi padre, «pero no esta noche, y no por él». Con un último grito que hizo eco en la noche, la Llorona se desvaneció por completo, dejando solo un rastro de niebla fría. Mi padre se volvió hacia mí. Su forma ya estaba empezando a desvanecerse también. «Papá, no te vayas», supliqué, las lágrimas corriendo libremente por mi rostro. «Tengo que irme, mijo», dijo suavemente. «Ya no pertenezco a este mundo, pero necesitaba asegurarme de que estuvieras a salvo una última vez». «Lo siento», sollocé. «Siento tanto no haberte hecho caso. Siento haber sido tan terco, tan arrogante. Ya lo sé, hijo, y te perdono. Siempre te perdonaré, porque eso es lo que hacen los padres». Él comenzó a alejarse, su figura haciéndose cada vez más tenue. «Papá, espera», grité. «¿Qué hago ahora? ¿Qué pasa si vuelve?» Él se detuvo y me miró por última vez. «Ya no volverá por ti, Carlitos. Mi sacrificio rompió su maldición sobre nuestra familia, pero hay otros que necesitan ser advertidos. Otros que podrían cometer el mismo error. ¿Qué quieres que haga? Cuenta nuestra historia», dijo. «Advierte a otros. Y recuerda siempre que el amor de un padre trasciende la muerte, trasciende el tiempo, trasciende todo». Y con esas palabras, desapareció completamente. Me quedé sentado en el coche durante lo que parecieron horas, llorando, procesando todo lo que había pasado. Eventualmente, intenté arrancar el motor de nuevo, y para mi sorpresa, el coche cobró vida inmediatamente, como si nunca hubiera tenido ningún problema. Conduje el resto del camino a Mazatlán en un estado de shock. No encendí la radio. No puse música. Solo manejé en silencio, pensando en mi padre, en su sacrificio, en su amor. Llegué al hotel cerca de las 3 de la mañana. Llamé a Andrea y le conté todo, esperando que pensara que me había vuelto loco. Pero ella me creyó. Siempre me ha creído. Cancelé la reunión de negocios y volví a Guadalajara al día siguiente. Fui directamente al cementerio donde estaba enterrado mi padre. Me arrodillé frente a su tumba y hablé con él durante horas, agradeciéndole, pidiéndole perdón, prometiéndole que nunca olvidaría lo que había hecho por mí. Eso fue hace 5 años. Desde entonces, he contado esta historia a quien quiera escucharla. Algunos me creen, otros piensan que estoy loco. No me importa. Prometí a mi padre que advertiría a otros,
Y eso es exactamente lo que hago. Si alguna vez se encuentran manejando cerca de Tepic, especialmente de noche, recuerden esta historia. Recuerden mi advertencia. Nunca, bajo ninguna circunstancia, enciendan la radio, porque la Llorona sigue ahí afuera, vagando por esas carreteras oscuras, buscando almas perdidas para llevarlas al río. Y aunque mi padre rompió su maldición sobre mí, sobre mi familia, ella sigue hambrienta, sigue llorando, sigue buscando. Hace un mes mi esposa Andrea me dio la mejor noticia de mi vida. Estamos esperando un bebé, un niño. Cuando nazca, cuando sea lo suficientemente grande para entender, le contaré esta historia. Le hablaré de su abuelo, el hombre que me salvó incluso después de la muerte. Le enseñaré que el amor de un padre es la fuerza más poderosa del universo. Y sí, también le advertiré. Le diré que nunca, pero nunca, encienda la radio cerca de Tepic. Porque las advertencias de nuestros padres no nacen de la superstición o del miedo irracional. Nacen del amor, de la experiencia, del deseo de protegernos de los horrores que ellos mismos enfrentaron, para que nosotros no tuviéramos que hacerlo. Mi padre me advirtió por una razón, y aunque aprendí esa razón de la manera más aterradora posible, ahora entiendo. Ahora comprendo que detrás de cada advertencia inexplicable, detrás de cada regla aparentemente absurda que nuestros padres nos imponen, hay una historia. Y a veces, esas historias son más oscuras y más reales de lo que jamás podríamos imaginar. La carretera entre Guadalajara y Mazatlán sigue ahí, serpentante y oscura. Los conductores siguen pasando por Tepic cada noche, la mayoría sin saber nada del peligro que acecha. Muchos encienden sus radios, buscando música o noticias para acompañar su viaje solitario, y la mayoría no pasa nada. La Llorona es selectiva, paciente, espera a las almas correctas, aquellas que tienen conexiones que puede explotar, deudas que puede cobrar, pero está ahí, siempre está ahí. A veces, en las noches cuando no puedo dormir, cuando los recuerdos de esa madrugada vuelven a mí con una claridad aterradora, me pregunto cuántos otros han escuchado su canto, cuántos han encendido la radio y han oído su voz susurrando su canción de cuna, cuántos han visto su figura aparecer en sus espejos retrovisores, y me pregunto cuántos de ellos tuvieron un padre como el mío, dispuesto a sacrificarlo todo para salvarlos. Hay noches en las que juro que puedo sentir la presencia de mi padre, no de una manera aterradora, sino reconfortante, como si todavía estuviera cuidándome, vigilándome desde donde sea que esté ahora. Me gusta pensar que está en un lugar mejor, en paz, sabiendo que cumplió su promesa de protegerme hasta el final. La vida continuó después de aquella noche. Tuve que aprender a vivir con el peso de lo que había experimentado, con el conocimiento de que hay cosas en este mundo que desafían toda lógica y razón. No fue fácil. Durante meses tuve pesadillas. Veía su rostro cadavérico cada vez que cerraba los ojos. Escuchaba su canto en el viento, en el sonido del agua corriendo, en el llanto lejano de los bebés. Andrea fue mi salvación durante esos meses oscuros. Ella nunca dudó de mi historia. Nunca me hizo sentir loco. Me sostuvo cuando despertaba gritando en medio de la noche. Me abrazaba cuando el miedo amenazaba con consumirme. Me recordaba que había sobrevivido, que mi padre me había salvado, que estaba a salvo. Pero no podía simplemente olvidar. No podía ignorar la promesa que le había hecho a mi padre en su tumba. Comencé a investigar. Pasé horas en bibliotecas y archivos, buscando cualquier información sobre la Llorona en la zona de Tepic. Lo que encontré me heló la sangre. Había docenas de reportes, algunos que se remontaban a más de 100 años. Accidentes inexplicables en esa carretera, conductores que salían de la carretera sin razón aparente, coches encontrados abandonados con el motor aún encendido y la radio sintonizada en estática, personas que desaparecían sin dejar rastro. Pero lo que más me impactó fueron los testimonios, historias enterradas en periódicos viejos, en reportes policiales archivados, en leyendas locales que la gente mayor contaba en voz baja. Un camionero en 1987 reportó haber escuchado una voz de mujer cantando a través de su radio CB, llamándolo por su nombre. Logró resistir la tentación de detenerse y huyó a toda velocidad. 3 días después,
Su hijo de 5 años desapareció de su casa. Lo encontraron ahogado en un río cercano. Los médicos dijeron que era imposible que hubiera llegado hasta allí solo. En 1995, una familia que viajaba a Puerto Vallarta desapareció cerca de Tepic. Encontraron su coche al día siguiente, con la radio encendida y todas las puertas abiertas. Nunca encontraron los cuerpos. Lo único que hallaron fue un vestido blanco de mujer colgado de un árbol cercano, goteando agua de río. En 2003, un estudiante universitario logró escapar después de un encuentro con algo que describió como una mujer muerta que flotaba. Sobrevivió, pero quedó traumatizado de por vida. 6 meses después se suicidó, dejando una nota que decía simplemente: "No puedo seguir escuchándola llorar". Cada historia era más perturbadora que la anterior, y todas tenían elementos en común: la carretera cerca de Tepic, la radio, una voz de mujer cantando, y consecuencias terribles para quienes la escuchaban. Pero también encontré algo más: patrones. La Llorona parecía ser más activa durante ciertos periodos del año, especialmente alrededor del Día de Muertos. Prefería las noches sin luna, cuando la oscuridad era más profunda. Y casi siempre, sus víctimas eran hombres que viajaban solos. Hombres como yo. Comencé a frecuentar foros en línea, grupos de discusión sobre lo paranormal. Bajo un nombre falso, empecé a compartir advertencias. "No enciendan la radio cerca de Tepic", escribía. "Especialmente si viajan de noche, especialmente si están solos". Algunos se burlaban. Otros me llamaban loco. Pero hubo algunos, unos pocos, que me escribieron mensajes privados. Mensajes que decían cosas como: "Mi abuelo me dijo lo mismo", o "Algo me pasó en esa carretera hace años y nunca pude explicarlo". Uno de esos mensajes me llevó a don Esteban. Don Esteban era un hombre de 86 años que vivía en un pequeño pueblo a las afueras de Tepic. Cuando me puse en contacto con él, me invitó a visitarlo. Dijo que tenía algo que mostrarme. Conduje hasta su casa un sábado por la mañana. Era una casa humilde, rodeada de campos de maíz. Don Esteban me recibió en la puerta. Un hombre encorvado por los años pero con ojos brillantes y alerta. "Pásale, muchacho", me dijo con voz rasposa. "He estado esperando que alguien como tú apareciera". Me llevó a su sala donde las paredes estaban cubiertas con recortes de periódicos, fotografías, mapas. Era como entrar en la mente de un detective obsesionado. "Toda mi vida he estado documentando a la Llorona", explicó sirviendo café en tazas despotilladas. "Desde que era niño, y mi hermano desapareció en esa carretera maldita". Me contó su historia. Su hermano mayor, Miguel, había sido conductor de autobús. Una noche de 1952, estaba llevando pasajeros de Guadalajara a Mazatlán cuando, cerca de Tepic, encendió la radio para entretener a los viajeros. Lo que sonó no fue música, sino un canto inquietante que hizo que todos en el autobús se sintieran incómodos. Miguel detuvo el autobús para investigar el problema con la radio. Bajó y nunca volvió a subir. Los pasajeros esperaron y esperaron. Finalmente, uno de ellos bajó a buscarlo y lo encontró caminando hacia un campo oscuro, como en trance, siguiendo una figura blanca que flotaba delante de él. Gritaron, corrieron tras él, pero Miguel parecía no escucharlos. La figura blanca se volvió, y todos los que la vieron juraron que era el rostro de una mujer muerta, con ojos vacíos, y una boca abierta en un grito eterno. Miguel desapareció en la oscuridad. Lo buscaron durante días, pero nunca lo encontraron. «Eso me cambió», dijo don Esteban, sus ojos humedecidos por lágrimas de décadas. «Dediqué mi vida a entender qué le pasó a mi hermano, y lo que descubrí es que la Llorona no es solo una leyenda. Es real, y ha estado cazando en esas carreteras durante siglos». Me mostró sus investigaciones. Había rastreado la leyenda hasta sus orígenes, encontrando variaciones de la historia en documentos coloniales. Pero había algo más. Había encontrado un patrón geográfico. «Mira», dijo, señalando un mapa cubierto de alfileres rojos. Cada alfiler marcaba un lugar donde había ocurrido un avistamiento o desaparición. Todos están concentrados aquí, en un radio de 50 kilómetros alrededor de Tepic. ¿Y sabes qué hay en el centro? Negué con la cabeza. «Un río», respondió. «El río Mololoa. Y según las leyendas locales,
Hace más de 300 años, una mujer indígena ahogó a sus 3 hijos en ese río después de que su amante español la abandonara. Se ahogó ella misma después, loca de dolor y arrepentimiento. La historia original de La Llorona. Susurré. Exacto. Pero aquí está lo interesante. Ese río fue parcialmente desviado en los años 40 para construir la carretera. Profanaron el lugar donde murió, donde su espíritu ha estado atrapado durante siglos. Y desde entonces, ella ha ampliado su territorio de caza. Ya no solo merodea el río, ahora acecha la carretera que se construyó sobre su tumba. ¿Por qué la radio?, pregunté. ¿Por qué específicamente cuando alguien enciende la radio? Don Esteban se reclinó en su silla mirando al techo. He pensado mucho en eso. Mi teoría es que la radio actúa como un puente. Las ondas de radio, las frecuencias electromagnéticas, de alguna manera le dan un conducto para manifestarse, para alcanzar a los vivos. Es como si la estática entre las estaciones fuera una grieta entre su mundo y el nuestro, y ella puede deslizarse a través de esa grieta. Tenía sentido, de una manera retorcida y sobrenatural. ¿Hay forma de detenerla?, pregunté. ¿Permanentemente? Don Esteban negó con la cabeza tristemente. He buscado toda mi vida, muchacho. He consultado con curanderos, sacerdotes, chamanes. Todos dicen lo mismo. Mientras su dolor persista, mientras su arrepentimiento la ate a este mundo, seguirá cazando. No está buscando venganza, está buscando a sus hijos, y en su locura, cree que puede encontrarlos tomando a otros. Pero mi padre la detuvo, dije. Al menos temporalmente. La alejó con amor. El amor es poderoso, asintió don Esteban, pero temporal. Tu padre usó todo lo que le quedaba de su esencia espiritual para protegerte esa noche. Fue un sacrificio hermoso, pero no cambió la naturaleza fundamental de La Llorona. Ella sigue ahí, sigue cazando. Pasé todo el día con don Esteban, revisando sus archivos, escuchando sus teorías, compartiendo mi propia experiencia. Cuando el sol comenzó a ponerse, me dio algo. Toma, dijo, entregándome un pequeño rosario de cuentas negras. Perteneció a mi hermano. Lo encontraron en la carretera donde desapareció. No lo salvó a él, pero quizás te dé algo de protección a ti. Lo tomé con reverencia sintiéndolo pesado en mi mano. Sigue contando tu historia, me dijo mientras me acompañaba a la puerta. Es lo único que podemos hacer, advertir a otros, salvar a los que podamos, porque ella nunca se detendrá. Conduje de regreso a Guadalajara mientras anochecía, manteniendo el rosario envuelto alrededor de mi mano en el volante. Y por supuesto, mantuve la radio apagada. Los años siguientes fueron más tranquilos. Mi hijo, Roberto, nació sano y hermoso. Lo nombramos en honor a mi padre, y cada vez que miro sus ojos, veo algo del abuelo que nunca conocerá en persona. Seguí compartiendo mi historia. Creé un blog, luego un canal de YouTube. No me hice famoso, pero llegué a la gente que necesitaba escuchar. Recibí mensajes de personas que habían tenido experiencias similares, que habían escapado por poco, que habían perdido a seres queridos en esa carretera maldita. Uno de esos mensajes llegó hace 3 meses. Era de una mujer llamada Patricia. Su esposo había desaparecido cerca de Tepic 2 semanas antes. La policía decía que probablemente había abandonado su coche y huido. Tal vez tenía otra familia. Tal vez estaba involucrado en algo ilegal. Pero Patricia sabía la verdad. Encontraron su coche con la radio encendida. Escribió. Sintonizada en estática. Las puertas estaban abiertas. Su celular estaba en el asiento del pasajero, con un video a medio grabar. Logré recuperarlo antes de que la policía lo confiscara. No quiero mostrárselo a nadie más. Piensan que estoy loca. Pero vi lo que grabó. La vi a ella. Me envió el video. No debí haberlo visto. Todavía tengo pesadillas. El video mostraba el interior del coche del esposo de Patricia. Estaba oscuro, solo iluminado por las luces del tablero. El audio era principalmente estática de la radio, pero entre la estática se podía escuchar algo. Un canto. Mi canción de cuna. Duérmete mi niño, duérmete mi sol. Entonces la cámara se movió, como si el hombre estuviera girando para mirar el asiento trasero. Y ahí estaba ella, La Llorona, sentada en el asiento trasero,
con su vestido blanco empapado goteando agua oscura sobre los asientos. Su rostro era exactamente como lo recordaba, esa calavera cubierta de piel estirada, esos ojos vacíos brillando con luz verdosa. Pero había algo más en el video, algo que no había visto en mi propio encuentro. En sus brazos, sostenía algo, bultos envueltos en tela blanca. 3 de ellos, sus hijos, los bebés que había ahogado siglos atrás, excepto que no eran bebés. Eran esqueletos pequeños, con cuencas oculares vacías y mandíbulas abiertas. La cámara tembló violentamente. Se escuchó un grito del hombre. Luego el video se cortó. Nunca encontraron su cuerpo. Le respondí a Patricia, ofreciéndole mis condolencias, compartiendo mi historia. Le dije que su esposo no había sufrido, aunque no tenía forma de saber si eso era verdad. Le dije que no era su culpa, que no había nada que pudiera haber hecho. Pero en el fondo, me atormentaba la pregunta, ¿podría haber hecho más? ¿Podría haber advertido más fuerte, llegado a más gente, salvado a su esposo? Esa pregunta me consume algunas noches. Mi hijo Roberto tiene ahora 4 años. Es brillante, curioso, lleno de vida. Le encanta cuando le cuento historias antes de dormir. Pero hay una historia que aún no le he contado. Hay una advertencia que aún no le he dado. Porque, ¿cómo le explicas a un niño de 4 años que hay monstruos reales en el mundo? Que su abuelo, a quien nunca conocerá, murió protegiéndolo de algo que acecha en las carreteras oscuras? ¿Que hay una mujer muerta que canta canciones de cuna mientras busca almas para arrastrar al río? Andrea dice que debo esperar, que es muy pequeño, que hay tiempo, pero yo recuerdo tener 7 años cuando mi padre me dio su advertencia. Recuerdo lo absurda que me pareció, y recuerdo el precio que casi pagué por no tomarla en serio. Así que he decidido, cuando Roberto cumpla 7 años, le contaré sobre su abuelo, el héroe que desafió a la muerte por amor. Le contaré sobre la Llorona y su llanto eterno, y le daré la misma advertencia que mi padre me dio a mí. Nunca enciendas la radio cerca de Tepic. Y espero, ruego, que él me escuche mejor de lo que yo escuché a mi padre. La semana pasada, tuve que hacer otro viaje de negocios. Esta vez a Puerto Vallarta. La ruta más directa pasa por Tepic. Andrea me suplicó que volara, que tomara una ruta diferente, que hiciera cualquier cosa menos conducir por esa carretera. Pero los vuelos estaban llenos, y el tiempo apremiaba. Le prometí que tendría cuidado, que mantendría la radio apagada, que no me detendría por nada. Salí de madrugada, queriendo pasar por Tepic con la luz del día. Pensé que si había luz solar, si había otros coches en la carretera, estaría a salvo. Fue un error, porque la Llorona no está limitada a la noche. La noche es cuando es más fuerte, cuando es más activa, pero puede manifestarse en cualquier momento. Estaba a unos 20 kilómetros de Tepic cuando vi algo a un lado de la carretera. Una mujer de pie junto a un coche descompuesto, agitando los brazos para pedir ayuda. Vestía de blanco. Mi primer instinto fue acelerar y pasar de largo, pero algo me detuvo. ¿Y si era solo una mujer normal que necesitaba ayuda? ¿Y si pasaba de largo y algo le pasaba, y era culpa mía? Reduje la velocidad, acercándome con cautela. La mujer seguía agitando los brazos. Cuando estuve más cerca, pude ver su rostro. Era normal, completamente normal. Una mujer de mediana edad con el cabello recogido en una cola de caballo, vistiendo un conjunto deportivo blanco. Nada amenazante. Me detuve a unos metros de distancia y bajé la ventanilla solo un poco. ¿Necesita ayuda, señora?, grité. Ella se acercó a mi ventana con una sonrisa de alivio. Ay, gracias a Dios. Mi coche se descompuso y mi celular no tiene señal. ¿Podría llamar a una grúa por mí? Parecía una solicitud razonable. Tomé mi celular para marcar. La verdad es que yo tampoco tengo señal aquí, dije, mirando la pantalla. Pero puedo llevarlo a usted hasta el próximo pueblo y allí puede hacer la llamada. Sería usted muy amable, respondió, dirigiéndose a la puerta del pasajero. Abrió la puerta y se subió. Fue entonces cuando olí el agua de río. Ese olor inconfundible a agua estancada, a limo, a muerte. Llenó el coche en segundos, haciéndome arcadas. Giré para mirarla, y mi sangre se heló. Su rostro seguía siendo normal, pero su ropa estaba empapada, goteando agua oscura sobre mi asiento. Cuando me miró,
Sus ojos ya no eran humanos. Eran cuencas vacías llenas de esa luz verdosa antinatural. Gracias por detenerte, Carlitos, dijo con una voz que empezaba a distorsionarse, a volverse ese susurro escalofriante que conocía tan bien. Solté un grito y alcancé la manija de mi puerta, listo para salir corriendo. Pero antes de que pudiera abrir, sentí su mano en mi hombro, una mano helada y húmeda que me quemaba como hielo. No tan rápido, susurró. Hemos tenido una conversación pendiente durante 5 años. Suéltame, grité, tratando de zafarme de su agarre. Tu padre me robó lo que era mío, continuó, su voz haciéndose cada vez más distorsionada. Me robó tu alma, me robó mi venganza, pero ahora está fuera de mi alcance, más allá de donde puedo tocarlo. Así que tomaré lo que más le hubiera dolido perder. Su agarre se apretó. Podía sentir cómo el frío se extendía por mi cuerpo, paralizándome. Tomaré a su nieto. No, no Roberto. Lo que me hiciera a mí no importaba, pero no podía permitir que tocara a mi hijo. Con toda la fuerza que pude reunir, alcancé el rosario que don Esteban me había dado años atrás y que siempre llevaba colgado del espejo retrovisor. Lo arranqué y lo presioné contra su mano. Ella gritó, un sonido tan agudo y penetrante que rompió el parabrisas. Retiró su mano como si la hubiera quemado, y aproveché ese momento. Salí del coche, tropezando y cayendo sobre el asfalto. Me puse de pie tambaleándome y corrí, sin mirar atrás, el rosario apretado en mi puño. Escuché su llanto detrás de mí. ¡Ay, mis hijos, ay, mis hijos! Pero también escuché otra voz, la voz de mi padre. Corre, mijo, corre hacia la luz. Miré adelante y vi otro coche aproximándose. Una familia en una camioneta. Corrí hacia ellos, agitando los brazos frenéticamente. Se detuvieron, asustados por mi apariencia salvaje. No podía imaginar cómo me veía, despeinado, con ropa empapada de sudor frío, ojos salvajes de terror. «¡Ayúdenme!», grité. «Por favor». El conductor, un hombre de unos 40 años, bajó la ventanilla con cautela. «¿Qué pasa, señor?». Miré hacia atrás. Mi coche seguía ahí, la puerta del pasajero abierta, pero no había nadie dentro. La Llorona había desaparecido. Mi coche. Traté de explicar, pero las palabras no salían. ¿Cómo podía explicar lo que acababa de pasar? El hombre me miró con preocupación. ¿Está bien? ¿Necesita que llamemos a una ambulancia? No. Logré decir finalmente. Solo, ¿pueden llevarme al próximo pueblo? Mi coche tiene un problema mecánico. Dudaron, y no los culpo. Probablemente parecía drogado o peor. Pero finalmente, el hombre asintió. Súbase atrás. Me subí a la camioneta, apretando el rosario como si fuera lo único que me ataba a la cordura. Su esposa se volvió desde el asiento delantero. ¿Seguro que está bien? Se ve muy pálido. Estaré bien. Mentí. Solo necesito alejarme de aquí. Mientras nos alejábamos, miré por la ventana trasera. Mi coche seguía ahí, abandonado al lado de la carretera, y de pie junto a él, apenas visible en la distancia, había una figura de blanco. Estaba observándome. No volví por mi coche ese día. Llamé a una grúa desde el pueblo y les di la ubicación. Les advertí que no entraran al vehículo, que solo lo remolcaran de vuelta a Guadalajara. Pensaron que era paranoico, pero lo hicieron. Cuando finalmente recuperé el coche una semana después, tuve que limpiarlo profesionalmente 3 veces para quitar el olor a agua de río. Nunca desapareció del todo. Terminé vendiéndolo y comprando uno nuevo. Esa noche, después de llegar a casa tembloroso y agotado, abracé a Roberto durante horas. Él se reía, sin entender por qué papá de repente estaba tan pegajoso. Andrea me miraba con ojos llenos de lágrimas, sabiendo sin que tuviera que decir nada que había pasado algo terrible. Cuando Roberto finalmente se fue a dormir, le conté todo a Andrea, y por primera vez desde mi encuentro original con la Llorona, lloré. Lloré de miedo, de alivio, de gratitud por seguir vivo. «Ya no puedes viajar más por esa carretera», dijo Andrea con firmeza. «No me importa lo que